quien resulte responsable. Vamos, continuamos aquí con el doctor Rodolfo Becerril Estrafo. Doctor, pues ese es el sentimiento hoy por hoy hacia los políticos, hacia el dinero repartido, y yo creo que como ciudadanos, sí, tienes razón, el decir todos los políticos, sí es muy aventurado, el decir casi todos, pues me acerco más a una realidad, cuando se les olvida a todos los políticos que es la palabra mandante y mandatario, que son empleados de los ciudadanos, que están cobrando un sueldo para servir a los ciudadanos, para servir a su estado, a su municipio o a su país como tal. Entonces son cosas que... Mira, ahorita decías tú una cosa muy interesante. ¿Cómo es posible que se sigan subsidiando los partidos? Uh-huh. Bueno, primero hay que ver el origen de esa disposición. En México, cuando nace el sistema de partidos, era indispensable alentarlos, darles aliento, oxígeno. Sí, se quedaron como la tenencia, ¿no? Sí, había que formar partidos. El PRI hizo un partido hegemónico, por ejemplo, y después, para darle legitimidad al sistema, tuvo apéndices, ¿no? Y luego hubo clandestinos, partidos que operaban en la clandestinidad, como el Partido Comunista. El sistema se abrió, les dio entrada, etc. Pero el origen del subsidio es que, a diferencia de Estados Unidos, y habría que ver qué es peor, ahorita lo analizamos, los partidos en Estados Unidos son entidades de interés privado. Uh-huh. Entonces, en México los partidos tradicionalmente han sido entidades de interés público. Así se concibieron en su momento. En su momento. ¿Y qué quiere decir que sean entidades de interés público? Que el financiamiento de su quehacer esencialmente depende de recursos fiscales. Okay. Esa concepción de partido tampoco apareció nada más en México, en otros lugares existió. Y dada la crítica social y demás, y la individualización de la vida social, el porcentaje de recursos públicos ha venido a menos. Aunque el monto global sea alarmante, el porcentaje cada vez es menos, pero todavía sigue predominando el interés público. Bueno, ¿qué es lo que se prevía que no debería pasar? Que si tú dejas que todo sea privado, ¿no?, entonces se convierten en empresas, y la parte ideológica, que en México tuvo un significado importante en los 60s y 70s todavía, perdería peso. Y entonces le dan la posibilidad de entrada a dinero mal habido o a empresarios que quieran ganar, o problemas como el de Cuauhtémoc, que es un problema mercadológico el que hace que llegue una persona al poder. Entonces, yo creo que con lo que ha pasado tenemos que seguir regulando, y no se puede hacer de la noche a la mañana, el financiamiento público a los partidos. Yo estaría de acuerdo contigo en que hay que disminuirlo, pero hay que regular con mucha tingencia el privado, para evitar que el narco, el chapo, el tal, sean los que financian a los partidos, como de hecho pasa muchas veces o las grandes corporaciones, en ciertas campañas, o las grandes corporaciones. Que su interés está en que algún candidato gane. Para que vote para... Mira, yo lo viví en el Congreso, por ejemplo. Antes en México no había el lobismo. Ahora esos personajes que van a las cámaras y negocian votos, compran y tal. Los cabilderos. Cabilderos. Como es lo de Estados Unidos. Que eso viene de Estados Unidos. Sí. Bueno, ahí sí los cabilderos venían y nos decían, mira, los de Nayarit, no pongas un impuesto al tabaco, tú que eres fumador, no impongas un impuesto al tabaco, porque ellos estaban pensando en la empresa tabacalera Tabamex y otras, que estaban en Nayarit, en qué se no debía de prosperar. Pero venían los del sector salud, no, tenemos que poner un impuesto al tabaco. Entonces hay una guerra de cabilderos que se convierte en una especie de mercado, a ver quién paga más o qué, ¿no? Bueno, ese es por un lado. Pero por otro lado no hay que olvidar que en los congresos son cuerpos colegiados y que tú en un cuerpo colegiado nunca tendrás la mayoría, menos ahora que desde el 97 no hay un solo partido que tenga la mayoría absoluta. Entonces la negociación implica pues flaquear. Cuando me dicen a mí, esos diputados no nos representan, yo que soy de la Canaco porque yo lo que quiero es que me bajen los impuestos, sí, nada más que no te representa la Canaco nada más. Representa a una comunidad en donde hay canacos, canacintras, campesinos, profesionistas, y que respondes a ese conjunto. Ahora, ¿cómo se refleja esa bandera? En las plataformas electorales.
que lamentablemente en una sociedad tan ignorante como la nuestra no sirven, pero formalmente ahí están. Yo ofrezco esto a la ciudadanía y tú vas a votar por esta oferta. Nadie la lee, ni el propio candidato, ¿no? Entonces, el tema es muy complejo, de veras muy complejo y muy lastimoso de cómo está ahora. Yo pienso que efectivamente todo el recuento que tú has hecho irrita, genera enojo, indignación y también un poco de impotencia, ¿no? Porque es tan avasallante la lista de nuestros males que es por dónde voy, ¿no? Entonces, pues hay que buscarle y la mejor manera es participar y criticar y hablar Doctor, documentadamente. Sí, el problema, yo te voy a decir una cosa, mira, vemos una sociedad política organizada para sus beneficios partidistas. Vemos una delincuencia organizada para sus fines económicos y lamentablemente vemos una sociedad desorganizada. No hay una sociedad como tal organizada para obligar al Senado, a los congresos, a hacer las modificaciones que hoy se requieren en nuestra misma Carta Magna. Desde el juicio político, desde la revocación de mandatos o reglamentación como tal, el referéndum, para que pues obviamente se pueda actuar de inmediato y vámonos, y crear una ley donde realmente existe una transparencia tal. No es posible que los congresos no puedan ser auditados. No es posible que los diputados no agarren y no rindan sus declaraciones fiscales porque pues obviamente ellos reciben un salario y aparte pues en base a las comisiones reciben también unos dineros. Tiene que haber modificación. Yo creo que es bueno que cualquier persona con el hecho de ser mexicano puede aspirar a cualquier puesto o designación política. Pero también hay una situación que contraviene de lo que es el reglamento de las cámaras y el Senado de la República. Son los que legislan leyes, los que modifican. Entonces, una persona que no tiene la capacidad, la preparación, ¿qué pasa? Tiene que generar gastos para los asesoramientos correspondientes. ¿Y eso quién los paga? Nosotros. No es posible que no tengamos cursos de capacitación para llegar a buscar un puesto de elección popular. Ya se tienen que acabar los famosos plurinominales, ya no deben de existir. Que llegue el que se gane el voto y el derecho a ser votado. Es una discusión que no está terminada. Cuando yo pienso, por ejemplo, en el régimen francés, todos los diputados son plurinominales, todos. Eso te abarata las campañas, si lo ves económicamente. No, desde ese punto de vista sí. Y además tú tienes una lista de personajes enlistados de todos los partidos. Y se apuntan y la gente también va votando en función de quién están ahí. La función de los pluris en México ha tenido mucha crítica, pero también ha tenido enormes ventajas, porque los cuadros políticos, olvidemos del estigma de los políticos, vamos a hablar un poco en el ideal. Los cuadros políticos que ha habido en México, que conducen las cámaras, normalmente provienen de las listas plurinominales. Yo recuerdo, por ejemplo, a José Luis Lamadrid, un excelente parlamentario jalisciense, que como candidato no hubiera sacado ningún voto. Era adusto, austero, etc. Pero como parlamentario era lo mejorcito que ha tenido en la República, y él fue de los que diseñó la reforma electoral de 1977, después de que López Portillo llegó a la presidencia siendo el candidato único y que hacía falta abrir el sistema. Bueno, ese tipo de personajes, que te puedo mencionar varios, y de varios partidos, enriquecieron la vida parlamentaria y provinieron de la vida plurinominal. Bueno, el sistema nuestro es mixto. Yo creo que hay que regular muchas cosas, pero tiene sus pros y sus contras. Lo que se dice es que eso no los elegimos. No, sí los elegiste. Porque en la lista de tu boleta atrás está la lista de los pluris y votas o no votas por ellos también. No hacen la campaña al estilo del que busca el voto de mayoría. Que muchas veces ahí hay un problema de plutocracia, porque el que hace una buena campaña es el que tiene lana. Entonces, el que llega a una gobernatura es el que tiene 200, 300 millones de pesos. Por eso somos un sistema de 500 distritos a nivel federal, porque tenemos distritos rurales,
Yo digo, un indígena chapaneco de la Lacandonia, ¿tiene derecho no a ser representante popular? Claro que tiene derecho. ¿Él va a definir el presupuesto y la deuda nacional? No. Él va a hablar de las causas indígenas, porque tenemos en las cámaras, tienes abogados indígenas, maestros, artistas, empresarios, mujeres, hombres, jóvenes, viejos. Esa es la composición de un congreso. Y hay que negociar ahí. Ahora, otro tema que está... Luego los congresos se venden y... Bueno, hay que ver las bancadas. Bueno, las bancadas, ¿obedece hoy ya a la línea partidista? Ya no, ¿eh? Es un tema nuevo en la vida política mexicana. El hecho de que tú seas de una bancada no garantiza que vas a obedecer al líder, porque tienes intereses regionales, que como en el caso de Nayarit o el tabaco. Bueno, hay entonces, uno que otro líder de los congresos que se venden. Hay muchos, no que otro, muchos. Ahora, el tema de los asistentes de las cámaras. En España, los que asisten a los miembros de las Cortes, como se le llama ya al Congreso, son los letrados, son gentes de servicio civil que saben hacer un dictamen, que saben preparar información, etcétera. No tiene que ser un cuerpo grande, son letrados por temas específicos. Esos deben existir aquí y tener un servicio civil. No los tenemos. Sí hay pocos, pero no, eso no es el problema. El problema es que junto con esos llega el chofer del diputado, el amante del diputado, o sea, personal que ya no debería estar. Se le tienen que quitar prerrogativas a los diputados. O sea, tú tienes que favorecer a la institución mediante la instauración de letrados, como se les domina, que sean el artífice de mucho trabajo parlamentario y quitar toda la paja que es así nos está costando. Lo demás es un costo de la democracia, pues tenemos que mantener a un Congreso. Democracia. Bueno, de nuestro régimen democrático, es un régimen democrático, malo o bueno, pero... ¿Y qué es donde se critica precisamente eso de revocación del mandato y todo ese referendo porque se argumenta que el régimen democrático se perdería porque fácilmente un candidato vencedor puede impulsar a las bases a solicitar un juicio político contra su contrincante y ganarle con un referéndum plebiscito? Habría que analizar, mira... Pero bien regulado, Enrique, yo creo que eso no pudiera darse. O sea, aquí, y lo hemos visto, el problema de todo esto es que, y podemos poner muchos ejemplos, y te pongo a Bejarano, te pongo a Padres, te pongo a los Duarte, te pongo a los Borges, podemos hablar de muchos políticos. Y hoy están en un partido y mañana están en otro. Hasta el mismo Cuauhtémoc Cárdenas, cómo se benefició con la explotación petrolera, cuánto recibía la mamá de él. No, pero es que fíjate, con ese tipo de criterio, en la Revolución Francesa, Robespierre acabó siendo colgado y quemado. ¿Ah, sí? El gran líder de la Revolución Francesa, nadie se salva. Sí. Así es. Nadie se salva. Pero vamos. Encendemos un corral de todos sin salida. Sí. No, pero vamos a ser realistas. Nuestra política hoy tiene que cambiar. Estoy de acuerdo. Tiene que cambiar, sí, la misma legislación, tiene que cambiar reglas, donde exista realmente la tranquilidad de una transparencia y tiene que haber un quehacer político. Y pedagógico y cultural. Y luego hay otro tema. Y me platicas después del corte. Sale. Vamos al corte, continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com.